Jaime. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí, bien, buenísimo. Vamos a tener una lectura hoy en el libro de los Hechos, pero antes vamos a buscar la guía del Señor en oración, ¿sí? ¿Oramos? Señor nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, queremos ser agradecidos porque tenemos esta libertad de reunirnos. Podemos tener este momento de encontrarnos los hermanos y de poder buscar, Padre, tu guía, de poder buscar lo que tú tienes para nosotros. Y pedimos eso, Padre, que tú nos muestres lo que tienes para nosotros en esta noche. Padre, dejamos lo que sigue en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que esté guiando. En el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Cuando uno está por subir, generalmente tiene cierta carga de nervios y Jorgito se encargó de aumentar esa carga de nervios cuando dijo responsabilidad. Por ahí sabemos que es una responsabilidad grande el estar acá, pero muchas veces es como que va pasando un poquitito a segundo plano, pero gracias Jorgito por ese empujón. No, es cierto eso, es cierto que es una gran responsabilidad porque no estamos acá arriba dando un discurso simplemente, no estamos acá arriba llevando lo que uno quisiera decir, sino que estamos acá arriba tratando de entender lo que Dios tiene para nosotros. Y digo nosotros porque no es solamente hacia ustedes el mensaje, sino que también es hacia mí. Así que vamos a comenzar en esta noche la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. A partir del versículo 1 dice lo siguiente: hablando a ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan, ¿sí? Hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta aquí nomás con la lectura. Yo los invito a que podamos hacer lo siguiente. Tuvimos una lectura extensa, una lectura de 31 versículos, ¿sí? Y los invito a que puedan, en el lugar donde están, tomarse 5 minutos, ¿sí? Y ver qué pueden encontrar en este pasaje. Después yo vuelvo acá y hacemos como hicimos hace unos viernes atrás, ponemos algo en común. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, entonces los dejo trabajar porque me gusta que trabajen. Bien. ¿Alcanzaron a hacer algo? ¿Alcanzaron a anotar algo? ¿No? Es difícil a veces poder enfocarse en 5 minutos y sacar algo, ¿no? Pero siempre nos queda algo. Siempre hay algo que podemos rescatar de una lectura. Cuando uno estudia, muchas veces pasa por varias partes. Primero, una lectura veloz, ¿sí? de lo que va a estudiar, donde capaz que no entiende nada, pero ya tiene conocimiento de lo que va a estudiar. Y después empieza a tener lecturas más profundas, ¿sí? Donde empieza a sacar un poquitito de acá, un poquito de allá. Y nosotros hicimos al principio una lectura veloz. Pasamos a vuelo de pájaro, como se dice. Pero calculo que en esa lectura un poquitito más profunda que han podido hacer, han encontrado algo. Yo los animo a que alguno levante la mano y diga: yo encontré esto cortito, no hace falta que sea un estudio teológico, sino que algo cortito que pueda haber encontrado. Lucila.
Buenísimo. Bien. Bien. Muchas gracias, Lucila. Jorge. Dos ejemplos y pensaba como vos empezaste diciendo que por la responsabilidad que tenés, pensando en eso, pensé en todos los hombres, el de Juan, y anoté el versículo que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin defecto y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y pensaba que uno sabe, ¿no?, de dónde venían Pedro y Juan, de ser pecadores y la responsabilidad que tenían ellos. Bien. Pensaba en lo que decía, la responsabilidad que uno tiene ahí arriba de entregar el mensaje del Señor. Y el otro versículo está en el versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, buscar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ellos estaban entregando el mensaje del Señor, lo que ellos habían visto y oído, se entregaban lo que ellos habían vivido con el Señor Jesús. Bien. Bien. O sea, no se puede entregar algo que no se vio ni se oyó. ¿Sí? ¿Alguien más? Muchas gracias, Jorgito. ¿Ariel? Yo, bueno, más o menos, no marqué por una oración, pero me sorprendía Pedro. Me acordaba de Pedro, cómo era, que iba siempre primero, que atacaba con la cara de Jesús, y con el nivel de madurez que respondió a ella. A veces te parecía un abogado que estaba dando una canción, algo, eso me maravilló. Después veía en los sacerdotes y saduceos, que así viendo todo eso, escuchándolo, no cambiaron su forma de pensar, porque sí ellos creían, ellos dijeron, no, esto verdaderamente estuvieron con Jesús por cómo están hablando ahora. Y en el nuevo, varias veces dicen la palabra del nuevo. Eso es lo que más me hacía pensar, la fuerza que ellos tenían, la necesidad de hablar. No podemos dejar de decir lo que vimos y oímos. Yo pensaba en nuestro día a día, nosotros vemos y oímos la palabra, ¿no? Y vemos lo que Dios hace en nosotros. Bien. Pensaba en esto mientras hablaban ustedes. Cuando llegamos a la casa, después de haber estado afuera y por ahí nos tocó ver algo fuera de lo normal, ¿qué queremos hacer? Enseguida contar lo que vimos que pasó, ¿no? O nos cruzamos a alguien, escuchamos una noticia y queremos contarla enseguida. Y eso es lo que a ellos les pasaba, ¿sí? Era esa necesidad, esa urgencia que tenían de llevar el mensaje. Y es la que deberíamos tener nosotros también, ¿no? Gracias, Ariel. Lalo. Y de pronto, ¿qué diferencia hay cuando Pedro, la noche que se me entregaba una criada, no estaba con él? Y él le dijo, no. Ahora no estaba en la teatral, no gobernaba, no se hacía, no se escriba, no se acercó a la familia.
había cambiado. Pero en la carne nosotros, ¿y qué cambió? ¿Qué lo hizo cambio? ¿Qué lo hizo de bueno? Por eso tenemos que hacer, esa noche la criada y la vida de no todo el pecado que es la cantidad de personas. Claro. Tal cual. Bien, gracias Lalo. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Josefa. Claro. Claro. Bien. Bien. Sí, sí. Sí, no se necesita estudio para hablar del Señor. Claro. 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 Bien. Sí. Muchas gracias. No sé si hay algo más, si no, avanzamos. Pero fíjense todo lo que se puede ir sacando, ¿no? Y cada uno de nosotros recibe del Señor y lleva al hermano y comparte y nos alimentamos todos juntos, ¿no? Por eso decía que al principio que no es que el mensaje sale solamente de acá hacia ustedes, sino que viene también para acá. Así que gracias por haber compartido. Y yo les voy a compartir lo que podía ver en este pasaje. ¿Sí? Primero me gustaría que tengamos un poquito del contexto, ¿sí? Del pasaje. El contexto del pasaje tiene que ver con el capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3, miramos los primeros versículos, dicen que hay una curación de un hombre cojo, ¿sí? Un hombre que no tenía una movilidad, ¿sí? Tenía dificultades para moverse. Y este hombre estaba sentado a la puerta del templo cada día, dice, y Pedro, fue sanado a través de Pedro, ¿no? Luego de esto hay un discurso de Pedro en el pórtico de Salomón y llegamos al capítulo 4, que es donde ellos estaban hablando al pueblo. Empieza el versículo 4 diciendo, hablando ellos al pueblo, ¿sí? Estaban Pedro y Juan, luego de todo esto, hablándole directamente al pueblo. Y sin lugar a dudas que esto había resonado hacia las altas esferas del judaísmo y por eso vienen los sacerdotes con la guardia del templo a llevárselos presos. Y se los llevan presos, los llevan a la cárcel, ¿sí? Y pasaron toda una noche allí en la cárcel. Pero si miramos un poquitito, hay un número, no me acuerdo en cuál versículo, pero habla de 5.000 personas que habían sido, versículo 4. Bien, el número de los varones que habían sido convertidos por el mensaje eran 5.000 varones, ¿sí? Entonces fíjense lo grande que fue el discurso y la obra que el Espíritu Santo hizo a través de Pedro y de Juan, ¿sí? 5.000 personas creyeron el mensaje del Evangelio y esto hizo que Pedro y Juan terminaran una noche en la cárcel. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual ellos estaban en la cárcel? ¿Era haber predicado el Evangelio? Sí, en parte era haber predicado el Evangelio, pero dice el versículo 2,
resentidos de que enseñasen al pueblo. Había resentimiento de parte de las grandes autoridades, de las altas autoridades del judaísmo, ¿sí?, hacia el mensaje que ellos estaban llevando, ¿sí? Este resentimiento de los sacerdotes llevó a que Pedro y Juan terminen en la cárcel. Ahora, Pedro y Juan encarcelados toda una noche. Al siguiente día, a la mañana, son traídos para ser interrogados. Y a mí también me llamaba mucho la atención el versículo donde dice que Pedro habló lleno del Espíritu Santo, porque ¿qué hubiéramos esperado de Pedro? ¿Qué reacción hubiéramos esperado de Pedro en medio de todo esto? ¿Cómo lo hubiéramos visto actuar? Y ahora me pregunto yo, ¿cómo hubiera actuado yo en lugar de Pedro? ¿Sí? ¿Cómo hubiera actuado yo si hubiera estado preso injustamente y al otro día me llevan a declarar? ¿Sí? Vemos muchas veces películas o por ahí algún episodio en algún noticiero o algo que pasa, que aquel que es llevado a declarar, sea inocente o sea culpable, siempre reclama: no, yo soy inocente, a mí me trajeron acá por error, y reclama su inocencia, ¿sí? Y Pedro y Juan tenían toda la... ¿cómo puedo decir? Podían reclamar eso, podían reclamar su inocencia, ¿sí? Pero, sin embargo, estaban ahí y dice que Pedro habló lleno del Espíritu Santo. Pero pensaba cómo habían pasado la noche ellos. ¿Qué había pasado en su noche dentro de la cárcel? ¿Qué habrá pasado con ellos dentro de la cárcel? Porque hasta hace unos días atrás eran seguidores de Jesús. Jesús había muerto, había resucitado y ahora estaban empezando a ser perseguidos. ¿Cómo habrían pasado esa noche ahí en la cárcel? ¿Y cómo habrá sido esa noche para que al otro día Pedro esté lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo habrá sido esa noche para que al otro día Pedro pueda estar lleno del Espíritu Santo y pueda ser movido por el Espíritu Santo? En medio de una situación totalmente injusta, en medio de una situación totalmente contraria, Pedro amanece lleno del Espíritu Santo. ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Te pasa eso a vos? ¿Me pasa eso a mí? Una situación totalmente contraria, adversa, difícil. ¿Cómo amanecemos? ¿Llenos del Espíritu Santo o abatidos por la situación? Lamentablemente tengo que confesar que amanezco abatido. Lamentablemente tengo que confesar de que generalmente termino más hundido que el día anterior. Sin embargo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que lo llenaba, lo llevó a contestar de una manera, con una altura tal, de que los hombres miraban y decían: ¿cómo puede hablar así si no tiene letras? Es una persona normal del vulgo, ¿cómo puede estar hablando así, con esa altura, con esa calidad de palabras? Y sin lugar a dudas que era el Espíritu Santo hablando a través de él. No hay dudas de eso. Ahora, pensaba en medio de todo esto, cómo iba impactando todo esto en los ancianos, en aquellos que lo estaban acusando, en aquellos que estaban esperando a poder castigarlos. Y vemos que primero quedan maravillados, ¿sí? Quedan maravillados de la manera en la que Pedro hablaba, de la manera en que Juan hablaba.
vemos que quedan maravillados y se dan cuenta de que eran personas que habían estado con Jesús. De que eran personas que habían recibido la influencia de Jesús en su vida y que ahora estaban hablando de la misma manera quizás que hubiera hablado Jesús. Pero también encontraba que quedaron sin palabras, quedaron con la boca cerradita, porque no podían contradecir lo que ellos decían, porque habían pruebas irrefutables de lo que ellos habían vivido, de lo que ellos decían y de lo que ellos habían podido hacer a través del Espíritu Santo. Había un hombre de más de 40 años parado al lado de ellos, que no podía caminar, que estaba todos los días sentado a la puerta del templo, y ahí estaba, sano. Ese Jesús al que ellos predicaban, a través de ese mismo Jesús había sido sanado este hombre. Y los ancianos no podían decir nada, estaban así, calladitos. Y recurrieron a las amenazas. No les quedó otra que amenazar a Pedro y a Juan para que no sigan hablando en el nombre de Jesús. Y ahí es donde podrían haber claudicado y haber dicho, está bien, hasta acá llegamos. Hasta acá pudimos avanzar. Ahora la dificultad es mayor porque tenemos a todo el concilio en contra nuestro. Y sabemos que así como mataron a Jesús, nos pueden matar a nosotros. Sin embargo, Pedro dice, ¿es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Y esa llenura del Espíritu Santo lo lleva a decidir obedecer a Dios. Y así lo sueltan, así se van de ese lugar. Así se van del concilio, sabiendo de que los ancianos estaban determinados a perseguirlo, sabiendo que los ancianos estaban determinados quizás a hacer algo más similar a lo que había pasado con Jesús. Pero ellos estaban determinados a obedecer a Dios. El Espíritu Santo los movía y ellos estaban determinados a obedecer a Dios. ¿Hasta dónde llega nuestra determinación de obedecer a Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra decisión de obedecer a Dios? ¿Cuántas dificultades enfrentamos por obedecer a Dios? ¿O preferimos no enfrentarlas y nos quedamos calladitos? Hubiera sido más fácil, ¿eh? Pedro no hubiera terminado como terminó. Esteban no hubiera terminado como terminó. Sin embargo, decidieron obedecer a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Estos hombres sabían de que había un peligro real, que había un peligro inminente, algo que los estaba amenazando de manera real, ¿sí? Y van y se encuentran con el resto de los discípulos y les cuentan lo que pasó, ¿sí? Y los discípulos todos, ay, pobres Pedro y Juan, vámonos a otro lado, no nos quedemos en Jerusalén, vámonos hacia, no sé, hacia Galilea y vamos a ver si allá nos va mejor. ¿Fue esa la actitud? Esa es nuestra actitud a veces, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que habiendo oído, versículo 24, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Soberano Señor. Sobre el concilio estaba Dios. No hay autoridad más alta que Dios. Soberano Señor. Ellos reconocían la soberanía de Dios, ellos reconocían la autoridad que Dios tenía sobre todo lo que estaba pasando. Y dicen,
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Reconocen el poder de Dios. Tú eres el Dios que hizo los cielos, y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se unieron contra Dios y contra su Cristo. Ahora, esos mismos se podían unir contra ellos. Sin embargo, ellos siguen hablando y dicen: para hacer con tu mano y tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Soberano Señor, tú habías determinado antes que todo esto iba a pasar. Nada se escapó de tu mano. Ellos reconocían que todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado, había estado controlado por la soberanía de Dios. ¿Y qué podían temer? Si aquel Dios soberano estaba en control de todas las cosas. Reconocemos que tenemos un Dios poderoso, reconocemos que nuestro Dios es soberano, pero las situaciones están fuera del control. Todo lo que nos pasa generalmente terminamos pensando que no está bajo el alcance y el control de Dios. Sin embargo, no es así. Estos hombres reconocieron que aquel soberano Dios que había creado los cielos y la tierra, aquel soberano Dios que había anticipadamente hablado de lo que le iba a pasar a su Cristo, estaba en control de todo, en control de la situación y en control de lo que estaba pasando en este momento. Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, Señor, vengate de nuestros enemigos y déjanos vivir en paz. Ayúdanos a vivir en paz, ayúdanos a vivir bien. No es eso lo que dicen. Señor, vos sos soberano. Mirá lo que están haciendo, pero danos el poder para poder seguir hablando acerca de Jesucristo. Señor, mirá mi situación, mirá lo que estoy pasando, pero dame el poder para seguir tomado de tu mano. Dame el poder para poder seguir cerca tuyo y cumplir con aquello que tienes para mí y para mi familia, para mí y para mis hermanos. Señor, mira lo que pasa, pero ayúdame a cumplir tu propósito. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué resultado, ¿no? Qué resultado de toda esta situación en la que no quisiéramos estar nunca. Pero ¿qué llevó a que esto sea de esta manera? Dice que los principales sacerdotes reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y sí, habían estado con Jesús, habían estado 3 años con Jesús. Pero ¿saben qué? Esa noche en la cárcel ellos estuvieron con Jesús. Esa noche en la cárcel, mientras todo estaba preparándose para acusarlos y tratar de castigarlos afuera, ellos estuvieron con Jesús. Y al otro día se notó que habían estado con Jesús porque el Espíritu Santo manejó sus vidas. Y cuando ellos llegaron y se encontraron con los hermanos y pudieron orar y pudieron llevar todo delante del Señor, estuvieron con el Señor nuevamente y el Espíritu Santo llenó el lugar.
Hermanos, queremos vivir vidas en las que agrademos al Señor, necesitamos estar con Él. Queremos vivir vidas en las que se note que estuvimos con Jesús, tenemos que estar con Él. Queremos que nuestra vida pueda tener poder para llevar el mensaje del Evangelio, necesitamos estar con Jesús. Pero estar con Jesús no es solamente leer al vuelo, como leímos la primera pasada del pasaje. Es lo que hicimos después. Es entrar un poquitito más y esperar que Él nos hable y que Él nos diga lo que quiere decirnos en ese pasaje. ¿Estamos compartiendo tiempo con Jesús? Luego de que compartimos ese tiempo con Jesús, podemos ir, orar a aquel soberano Señor que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en Él hay. Y podemos recibir esa llenura del Espíritu Santo y actuar como Pedro, no temperamentalmente, sino movidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo son tus actos día a día? ¿Cómo son mis actos día a día? ¿Se ve el Espíritu Santo obrando o se ve mi carne? ¿Me veo yo? Quiera Dios que lo que hemos leído, lo que hemos pensado pueda servirnos y podamos buscar pasar más tiempo con Jesús. Que el Señor los bendiga.